Buenas tardes, en este día hablaremos del caso del fraude de la empresa WorldCom que se localizaba en Estados Unidos. Vamos a hacer un poquito de reseña histórica acerca de esta empresa para que todos estemos en contexto. Dice que en el año 1983 Bernard Evers, que fue el dueño de una cadena de hoteles en Mississippi exactamente, digamos que negoció tipos de sectores de telecomunicaciones. Entonces Bernard aprovechó la oportunidad de que la empresa AT&T se agregó en sectores más pequeños. De este modo, durante casi 2 años, Evers adquirió pequeñas empresas de telecomunicaciones para formar una red nacional en todos los Estados Unidos. Digamos que a partir de allí, en 1984 hasta 1994, se crea LDS, Long Distance Commerce Service, que empezó a trabajar en Mississippi. Años más tarde, la empresa cambia el nombre a WorldCom, que es la empresa con la cual yo hoy comencé hablándoles, que es la empresa en mención. Y dispuesto a ganar más participación del mercado en los Estados Unidos, se fusiona con la empresa MCI, con el mando como director, digamos que ejecutivo fundador, el doctor que habíamos dicho ahorita, Evers. Después de la fusión, la empresa empezó a comprar todas las cadenas más pequeñas de telecomunicaciones de todos los estados. De esta manera, la empresa pudo aumentar su participación y en pocos años, Bernard pasó a ser una de las personas más influyentes, pero también poderosas en el mercado de las telecomunicaciones norteamericanas. La empresa WorldCom pasó a estar valorada en 180 mil millones de dólares. Y en junio de 1999 la empresa cotizaba ya en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Digamos que sabemos todos que una empresa que cotiza en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos, Wall Street específicamente, es una empresa que tiene movimiento de efectivo, es una empresa que tiene poder adquisitivo, es una empresa que tiene rentabilidad y liquidez absoluta. En junio de 1999 la empresa cotizaba ya en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y entrando con un valor por acción de $64.5. Bueno, teniendo en cuenta eso, muchos son los casos de grandes compañías donde el problemático asunto que se ha visto han sido fraudes o corrupciones en este tipo. Hay un fraude financiero y digamos que también una falta de riesgo operacional en esta empresa, ocurrida en esta empresa. Uno de los casos simbólicos es la caída de WorldCom, que es la empresa que hace un momento les estaba mencionando, que digamos es la empresa que en este día vamos a tratar, que es una firma de telecomunicaciones que en 2002 protagonizó la mayor quiebra de los Estados Unidos. En este caso, digamos, este caso particularmente se hizo público porque la auditoría interna reveló que la organización, este fue el meollo del asunto. La auditoría interna reveló que la organización contabilizó de forma irregular casi 4.000 millones de dólares en gastos y la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos presentó cargos contra la firma, obviamente por el fraude. La compañía, que estuvo valorada hace un momento lo dije, en 180 mil millones de dólares en 1999, fue investigada por ocultar sus pérdidas con maniobras contables, que directamente el fraude ocurrió en el área contable. WorldCom se declaró en bancarrota en 2002. Sus acciones perdieron cerca de 180 mil millones de dólares y al menos 20 mil personas se quedaron sin trabajo. Ustedes se imaginan la magnitud del fraude que tuvo que haber en esta compañía tan millonaria, pero que además de eso dejó a tantas personas sin un trabajo. Bueno, su fundador, Bernard Evers, quien llegó a ser uno de los empresarios más exitosos en telecomunicaciones, como habíamos dicho anteriormente, renunció a la presidencia de la empresa, obviamente, tras, meses antes del colapso contable. Pero ante las autoridades él negó conocer lo que hacía el director financiero, es decir, él dijo: yo soy el dueño, pero la verdad es que el director financiero es la parte contable y él creo que ha movido cosas ahí. Fue uno de los casos porque vi la entrevista particularmente. Entonces aquí empieza, y le puse un título como Trampas y Distorsiones, que fue donde se hizo sonar este fraude contable. Para hacerle más claridad, ahondé un poco en el asunto, para que ustedes sepan que
¿de qué forma contable fue el fraude exactamente? Es claro que la compañía de telecomunicaciones camufló el desfalco contabilizando el dinero faltante como inversión, y así lo hizo durante meses, tanto que los propios miembros de la empresa se dieron cuenta de la trampa y de todas las distorsiones contables, obviamente. La dirección financiera, esto fue lo que hizo, contabilizó gastos obvios como gastos en capital y gastos futuros y gastos prácticos y fijos, digamos así, una práctica fraudulenta porque se trataba de gastos que debían ser reconocidos en el periodo contable o el periodo preciso y no en gastos anuales, ellos lo estaban reconociendo anualmente. La manipulación originó una inflación artificial de ingresos netos porque cogían los gastos y lo metían como ingresos. No sé cómo hicieron ese chanchullo ahí. Y de sus beneficios brutos. Por ello se habla de malversación de fondos, del desvío de dinero de un lugar a otro. Además se hacían préstamos para cubrir los huecos. Y así se fueron acumulando deudas que no se podían pagar. Entonces, esta empresa tenía acciones, hace un momento mencioné en los 180.000 millones que perdieron, pero esta empresa tenía acciones de $62 en 1999 y tras el escándalo Wall Street la castigó, imagínate, y de costar $62 costaban 0.91 centavos, de costar $62. Entonces, la quiebra de WorldCom afectó gravemente a los proveedores, exactamente afectó a toda la población, es decir, los proveedores, obviamente los clientes que se nutrían de esto y obviamente más que todo a directamente los empleados y las personas que eran las directamente responsables de esta compañía. La quiebra de WorldCom afectó gravemente a los proveedores Lucent, Nortel y Juniper porque no cumplió con las deudas obviamente que ellos habían adquirido desde antemano. Hoy hay muchos abusos, digamos, contables que continúan sin resolver y digamos que la justicia no lo ha dado aún por resuelto. O sea, todavía es un misterio en muchas cosas de ahí, aunque la WorldCom se declaró en quiebra y tantas personas salieron y ya, digamos, no existe. Hay muchas cosas, muchos puntos que no se resolvieron y que están todavía en indagatoria. Además de la compañía, y desde 2022, entonces ya ustedes verán todo el tiempo que ha sucedido. Además, la compañía tenía más de 300 oficinas en 65 países, imagínense, en Europa, en América y Asia, pero todas desaparecieron. Este problemático caso muestra la importancia, quiero recalcar aquí, la importancia para las organizaciones de realizar una buena gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque quizás esa malversación de fondos o esos gastos que contabilizaban como ingresos se dieron porque en un momento se quedaron ilíquidos y no sabían cómo solventar con préstamos o con los mismos clientes. Entonces, he ahí la importancia de la gestión de riesgo, analizar qué riesgo vamos a correr en 5 años si seguimos haciendo esto hoy. Para medir las amenazas, obviamente, y evitar fraudes o manejos indebidos, que fue lo que realizaron ellos. La falta de control o supervisión de las actividades desempeñadas por el personal de la empresa se traduce en riesgo operacional, bien sea por la competencia o por la conducta ética y solución con el software de Piran. Ayuda a las empresas a solucionar una manera más simple y estratégica de este tipo de riesgo. Es decir, hay unos softwares que se instalaron en su sistema en ese momento que no eran los adecuados y que no les estaban sirviendo para encontrar, digamos, los riesgos operacionales en su momento. Entonces, ellos lo que trata de decir el enunciado es que estos software de solución más amplia dan, digamos, que una cobertura total a la hora de permitir que las empresas tengan, digamos, unas estrategias de riesgo que les ayuden a ellos a evitar este tipo de casos. Entonces, cuando un empleado o un accionista de la compañía accede a transacciones que no son de su competencia, manipula información y digamos que podrá cometer un millonario fraude, como fue lo que vimos aquí. Entonces, primero le costó todos sus ahorros a miles de inversionistas, porque imagino que había inversionistas, ustedes saben, hace un momento dije que estaban en la bolsa de valores, entonces mucha gente seguramente invirtió en esta empresa, ¿no? Y además le dieron 25 años de cárcel a este señor Bernard, porque aunque él se declaró que no era culpable, que no sabía nada, realmente se demostró que sí sabía, que él firmaba cosas y que también estaba en conjunto con esta, digamos,
auditoría interna que se realizó con estos llamadas personas que eran financistas de la organización. Entonces, si la ética que aquí no vimos no continúa o no se hace expresa en una persona o una organización, vemos este tipo de fraudes. Y podemos ver aquí en Colombia y en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, yo escogí Worldcom porque me llamó la atención cómo se desarrolló los procesos, porque me concentré directamente en la parte contable de cómo hicieron ellos su fraude. Entonces, de tomar unos gastos que sumaban miles de millones de dólares y convertirlos a ingresos, me pareció una manera total de no tener ética. Entonces, aquí vemos que la ética en el entorno laboral, en el entorno empresarial, en el entorno personal de uno es sumamente importante, y creo que si una persona no tiene ética, por más que se esfuerce, digamos, en decirlo, por más que se esfuerce en estudiarlo, si no lo aplica, digamos que es en vano todo esto. Entonces, para finalizar, podemos decir que nosotros tenemos que tener ética, porque si nosotros tenemos ética en nuestra vida diaria, nosotros, además de tener ética, los valores que tenemos se van a venir aplicando drásticamente en nuestra vida. Pero si usted tiene una persona ética, va a ser ética en donde sea, va a ser ética en su casa, va a ser ética en clase, en la educación superior, va a ser ética en el trabajo y por ende en la sociedad. Entonces, si tenemos ética, vamos a tener una perspectiva de aplicación de moral bastante alta, que además esto nos indica que usted conoce quién es Dios, y también de eso que hace o se aplica a ser una persona con ética porque conoce a Dios, porque sabe quién es Dios, y lo que Dios practica es ser buena persona, es tener amor y es no hacerle daño al prójimo. Entonces, para terminar, quería añadir eso. No obstante, espero que la intervención que hoy tuve haya sido de su agrado y pues haya ampliado un poquito más su conocimiento.